Así amanece este 20 de julio en Canarias. Nos llega esta imagen en directo desde las medianías del municipio Gran Canario de Santa Lucía de Tirajana, en el sur de la isla. Estamos viendo la fortaleza, uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del archipiélago. Hoy estaremos muy pendientes del tiempo porque ayer aquí se registró la temperatura más alta de Canarias, casi 36 grados. Y la madrugada también ha sido calurosa, en torno a los 30. Ahora mismo el termómetro ya supera esa marca, estamos a unos 32 grados. Ese es precisamente uno de los puntos donde se espera más calor en esta jornada. Buenos días, Canarias será hoy protagonista esas elevadas temperaturas, especialmente en Gran Canaria, donde se ha declarado la alerta por temperaturas máximas que podrían incluso alcanzar los 40 grados. También será intenso ese calor en el resto del archipiélago, donde se ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales. En Tenerife, el Cabildo ha prohibido encender fuego en áreas recreativas, quema de rastrojos o la utilización de maquinaria en zonas de riesgo. Todo para tratar de evitar imágenes como estas de los incendios en la península, que ya han arrasado más de 70.000 hectáreas en un verano sumamente complicado para los servicios de emergencia y extinción. Centenares de personas han tenido que ser desalojadas de sus hogares. Ya se ve todo como está, todo ardido, todo hecho una calamidad. En las islas, la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha activado un plan para prevenir situaciones de riesgo. Insisten en pedir prudencia a la población ante las elevadas temperaturas y el peligro de incendios. Un llamamiento a no hacer quemas de ningún tipo en estos días y obviamente a no tirar ningún tipo de colilla ni fósforo por las ventanas de los coches. Se eviten las actividades más intensas en las horas centrales del día y busquemos pues espacios más frescos, secos, y también cuidemos de estas personas que pueden ser personas mayores, vulnerables, que viven solas. Y Canarias investigará si el calor, otro tipo de calor, en este caso el que procede del volcán de La Palma, puede utilizarse para generar energía. 30 millones para tratar de aprovechar la geotermia, y es que fíjense cómo sigue el subsuelo de la isla casi 7 meses después de finalizar la erupción. Son imágenes hechas públicas este mismo martes por Involcan, impresionantes incandescencias en el interior del cráter que se sigue vigilando por parte de los científicos. Un asunto del que se ha hablado en la visita que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha realizado a la isla, una visita que continúa hoy. En su agenda, reunión con las autoridades locales y autonómicas para tratar el planeamiento y la reconstrucción de La Palma. Este martes se ha decidido reabrir una zona de Puerto Naos para que los vecinos puedan acceder a ver el estado de sus viviendas. Nuevo recuento de datos COVID, casi 1.400 nuevos positivos en los últimos 4 días y 12 personas fallecidas. Sanidad va a estudiar junto a las comunidades autónomas hoy los efectos y la prevalencia de la COVID persistente. El portavoz de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, estará hoy en Buenos Días Canarias para repasar asuntos de actualidad política. Curbelo pedirá al Parlamento bonificaciones fiscales específicas para las Islas Verdes, entre las que se encuentra La Gomera. Sala del 112, Carmina Lorenzo, muy buenos días. ¿Tenemos algo que contar en estos momentos? Hola, buenos días. La tranquilidad ha sido la tónica dominante tanto de la noche como de estas primeras horas, sin que se estén registrando incidentes de especial relevancia pública. La actividad del 112 se ha centrado en resolver aquellos incidentes estrictamente privados. Gracias, Carmina, que tengas buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Y vemos los sorteos, números premiados en esta jornada. El 72.152 es el número de la 11. Y el abono loto, esta combinación, el 9, 27, 34, 42, 46, 49, complementario 4 y reintegro el 2. En deportes, estamos en un día clave para anunciar 2 fichajes, uno de la Unión Deportiva Las Palmas y otro del Tenerife. José Antonio, buenos días. Ambos dependen de un mismo club, el Atlético de Madrid, que se supone que hoy dará el beneplácito a esas 2 operaciones. Buenos días, Canarias. La Unión Deportiva Las Palmas espera anunciar en el día de hoy el regreso ya oficial de Vitolo. La intención es que el jugador, que entrena desde hace días en la isla, se desplace con sus nuevos compañeros hoy a la concentración en Marbella. En el Tenerife también esperan el beneplácito del Atlético de Madrid para anunciar el fichaje de Borja Garcés, que ya está en la isla. Lo que ya se concretó es el adiós de Shaq Moore, que se va al Nashville de la MLS norteamericana.
Llegó el gran día para la selección española de fútbol femenino. Esta noche a las 8 en Brighton buscarán hacer historia frente a una de las favoritas del torneo, las anfitrionas de Inglaterra. Las jugadoras dirigidas por Jorge Vilda, entre las que hay una canaria, Misa Rodríguez, quieren el pase a semifinales y no lo van a tener nada fácil. Ayer se presentó el circuito del motor de Tenerife, un proyecto del que lleva años en esbozo y del que se desvelaron detalles, especialmente sobre su primera fase. Acudieron estrellas como el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, con el que pudimos hablar. Reconoció que está en el mejor momento de su carrera, aunque puso una condición sorprendente para poder ser entrevistado, que no se hablase de Fórmula 1. Pues toda la información en el tiempo de deportes. Estos han sido nuestros titulares. Vamos yo con toda la información. Comenzamos Buenos Días Canarias. Nos situamos ahora en Tenerife, queremos ver otra de las imágenes de este amanecer de miércoles. Estamos en el Mirador de San Roque, en la laguna, con vistas a Anaga. Tenemos cielo despejado para comenzar la jornada y una temperatura de momento fresca en esta localidad, unos 22 grados. Echamos un vistazo también a la prensa, como cada día, la prensa en papel, y vemos qué titular lleva en primera el diario Canarias 7. Dice: la mejora de calidad del hormigón permite retomar las excavaciones en el risco a Gaete. Se refiere este diario a las obras de esa carretera esperada, una vez que Obras Públicas ha contrastado la composición del material con el que se edifica. Dice que esa composición se ha modificado y que puede continuar con su avance normal. En la imagen estamos viendo esa playa de Melenara, donde se hace referencia a la segunda ola de calor que se ceba con Gran Canaria, dice este periódico. En la provincia hacen referencia a un estudio de la AIREF en el que se recoge que 32.000 familias con derecho al ingreso mínimo vital no lo cobran. En imagen estamos viendo esa fotografía anunciando un partido en Gran Canaria que se va a celebrar entre España y Lituania de baloncesto, que será preparatorio para la Eurobasket, que se va a celebrar en el mes de septiembre. El diario de Avisos lleva a 4 columnas una imagen del pintor Óscar Domínguez y dice: descubren una película con Óscar Domínguez rodada meses antes de morir. En un documental sobre los artistas del barrio de Montparnasse, en París, se pueden ver las primeras imágenes en color conocidas del célebre pintor tinerfeño. En imagen estamos viendo uno de los instantes de esa presentación del circuito del motor celebrada ayer en el auditorio de Tenerife de Martín. En el día, titular parecido al de la provincia, dice: 5.200 canarios esperan por una pensión no contributiva. También hacen referencia en este diario a ese informe de la AIREF. En imagen, en este caso el interior de ese evento celebrado en el auditorio, vemos a Pedro Martín con destacadas figuras del panorama del motociclismo y del motor. Vemos a Carlos Sainz Jr. y Antonio Lobato, también al consejero Enrique Arriaga. A nivel nacional, varios periódicos se hacen eco de esa noticia, de esa dimisión ayer de Dolores Delgado, la fiscal general del Estado. El Mundo titula de esta manera: Sánchez releva a Delgado por su brazo armado en la Fiscalía. Dice: la fiscal general del Estado renuncia al cargo alegando motivos de salud. En la imagen descorazonadora, esa estampa, las personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas en Zamora, en este caso, debido a esos fuegos que asolan gran parte de la península. En El País también referencia a esa noticia: Dolores Delgado, renuncio porque tengo el cuerpo roto. En imagen, 3 líderes, el de Rusia, el de Irán y el de Turquía, que se reunían en la jornada de ayer en Teherán. Titula este periódico: Rusia, Irán y Turquía por la integridad territorial de Siria. Reunión importante celebrada sin perder de vista, como se pueden imaginar, esa actualidad también que marca el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por último, vemos el diario ABC. Dolores Delgado renuncia y deja paso a otro fiscal afín al Partido Socialista. Y en imagen vemos una fotografía de un evento celebrado en 2019. Dice: el candidato a fiscal
la persona que va a sustituir a Dolores Delgado, participó en un acto en la precampaña gallega. Bueno, y también queremos echar un vistazo en clave de humor a la actualidad de este miércoles y elegimos la viñeta del diario Canarias 7. La viñeta de Morgan es un señor viendo la televisión y la tele está contando: ya no les vendo más gas, en una conversación con Vladimir Putin en el que dice: no, Vladimir, nosotros lo que no queremos es comprarte, sigue vendiéndonos. Bueno, ese diálogo, digamos, entre, suponemos, la Unión Europea y el presidente ruso. Y este señor que piensa lo de Europa con Rusia es toda una telenovela. Bueno, un otoño-invierno que se presupone complicado ante un más que inminente posible corte de gas, de suministro de gas de Rusia a Europa. Vamos a ver también la previsión del tiempo, porque hoy ya saben que estamos muy atentos a esas elevadas temperaturas, ola de calor en la que se sume el archipiélago. Se esperan temperaturas máximas por encima de los 37 grados en cumbres y sur de Gran Canaria, mientras que en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías de las islas de mayor relieve, se podrían superar los 34 grados. Si quieren el ambiente más fresco, lo van a encontrar en las zonas litorales del norte, en la costa. Se estará mejor en esta jornada. Y sobre este asunto seguimos hablando porque seguramente esta madrugada ha sido la que muchos puntos del archipiélago ha costado conciliar el sueño. Misión prácticamente imposible. Estamos ante un episodio de calor con temperaturas que superan en muchos puntos los 35 grados y esa sensación de sofoco, a ella se une además la alerta por riesgo de incendios forestales. Montserrat Román es jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias y anoche estuvo en el Telenoticias 2 con nuestro compañero Antonio Hernández y nos ha dado algunos consejos. Aunque sepamos la lección ante episodios de altas temperaturas, es conveniente recordar: se eviten las actividades más intensas en las horas centrales del día y busquemos pues espacios más frescos, secos, y también cuidemos de estas personas que pueden ser personas mayores, vulnerables, que viven solas. Las condiciones extremas también se trasladan a los montes, donde en estas circunstancias se va a prohibir totalmente el uso del fuego de cualquier tipo y además también habrá limitaciones de acceso en el monte, pistas y senderos. Tenemos todos los recursos disponibles ahora mismo, los que se presentaron en la campaña de incendios están todos disponibles, así como los medios aéreos, y lo que es muy importante es la prevención y todas las medidas que podamos llevar a cabo desde las administraciones y sobre todo que las cumplan los ciudadanos. Precisamente la negligencia y los descuidos pueden estar detrás de la devastación que sufre la península en los últimos días, pero también las condiciones extremas, altas temperaturas, fuertes vientos y escasa humedad, tormenta perfecta para los grandes incendios. Tal como hemos visto, estos incendios cada vez son más complejos y son más virulentos y cogen unas dimensiones pues rápidamente pues de mucha afectación. Desde Protección Civil y Emergencias se hace un llamamiento a la población. Este episodio de altas temperaturas será largo, por tanto, la prevención será la mejor herramienta para combatir las condiciones más extremas. En la península, la ola de calor ha dejado más de 500 fallecidos, entre ellos 2 personas que se encontraban en su puesto de trabajo. Una circunstancia que ha vuelto a abrir el debate sobre las condiciones de los trabajadores ante temperaturas que cada vez son más extremas. Los sindicatos piden más inspecciones y mejorar los planes de riesgos laborales. Agricultura, construcción, hostelería, reparto o limpieza son algunos de los sectores que más sufren las temperaturas extremas. Es complicado, la verdad que es complicado. En algunos casos pueden provocar incluso la muerte. Es lo que le ha sucedido estos días al empleado de un taller y a un trabajador de limpieza viaria en Madrid. Por eso también estamos en conversaciones con las empresas y con los sindicatos para determinar qué condiciones son mejorables, qué horarios se pueden flexibilizar para que esto no vuelva a suceder. La ley señala como temperatura máxima en interiores los 27 grados. En exteriores no especifica porque dicen es incontrolable, pero manda a las empresas a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a través de sus planes de prevención de riesgos laborales. Tienen que verse en qué condiciones desarrolla ese sector y esa empresa en concreto su actividad laboral, si están a la intemperie, en qué horario, también teniendo en cuenta siempre las condiciones físicas de los trabajadores y trabajadoras. Y a partir de ahí hay normas que pueden evitar esas situaciones. Estas son vestimenta adecuada, protección, descansos, zonas de sombra e incluso flexibilizar
la jornada laboral. Las administraciones, los empresarios, los sindicatos, tenemos que revisar las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales. Los sindicatos reclaman también mayor inspección. Y en relación a este asunto, por cierto, los trabajadores y las empresas de Madrid de la limpieza han llegado a un acuerdo para eliminar el turno de tarde en caso de elevadas temperaturas como las que se han registrado en estos días. A partir de este miércoles, aquí en las islas occidentales y Gran Canaria están en alerta por riesgo de incendios forestales, así que habrá que tener mucha precaución en nuestros montes. Cabildos como el de Tenerife han activado ya medidas extraordinarias, como por ejemplo la prohibición de quemar rastrojos o hacer fuego en áreas recreativas. Hemos decidido pasar hoy el día en el monte pensando que estaría fresquito, ya que en las medianías pues está bastante caluroso hoy. Podemos venir al monte tranquilamente y recogemos todo y nos vamos. Nada de fuego porque hace mucho calor. Aprovechamos ahora que está aquí en la sombrita y estamos pasándolo bien. Hemos visto la playa, queremos ver un poquito pues ahora lo que es la naturaleza. En El Hierro también se han tomado medidas preventivas. El Cabildo ha procedido al cierre del tráfico en varias vías y pistas forestales y también se ha prohibido el uso de fogones en las áreas recreativas de la Hoya del Pino y la Hoya del Bolsillo. Lo que se les recomienda a la población es que utilicen ahora mismo, en estos días que vamos a tener altas temperaturas y un riesgo máximo de incendios forestales y altas temperaturas, que se desplacen hacia las zonas costeras, que tenemos zonas muy bonitas en la isla del Hierro para disfrutar también de la naturaleza. Y España enfrenta el peor verano de incendios de los últimos 15 años. El fuego ha arrasado ya más de 70.000 hectáreas y se ha cobrado la vida de 2 personas. Hasta ahora preocupa especialmente la situación en Ateca. En Zaragoza, 5 municipios han tenido que ser desalojados, incluyendo una residencia de ancianos. El fuego sigue sin control en Lugorense y Zamora y avanza con rapidez en Zaragoza. Los incendios forestales han arrasado en 10 días 60.000 hectáreas en 6 comunidades. Las llamas del incendio declarado en Ateca, Zaragoza, se extienden sin control. La situación, muy preocupante, ha obligado además a desalojar 5 municipios, incluyendo una residencia de ancianos. No espero que me haga llegado a la nave o a la casa. Limpieza y limpieza, que no nos dejan limpiar nada. Nos tienen abandonados, no te dejan cortar leña para casa, ni nada de nada. En Orense estuvo este martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy viaja a Ateca para conocer el desarrollo de los trabajos de extinción. El líder del Ejecutivo insiste en extremar las precauciones ante una nueva subida de las temperaturas. En lo que llevamos de año han sido ya quemadas 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas en todo el país. Para que nos hagamos una idea, es casi el doble de las hectáreas que se han quemado de media a lo largo de la última década. Las líneas de trenes regionales vuelven a estar operativas, no así la A2 Madrid-Zaragoza, cerrada al tráfico. Y los incendios se extienden también por Europa. Las que están viendo son imágenes de Grecia, que vive una oleada de fuego sin precedentes. En las últimas 24 horas, los bomberos han luchado contra 39 fuegos que han obligado a desalojar 8 pueblos. En algunos puntos de Inglaterra, el termómetro marcó los 40 grados, temperaturas altísimas, las más altas en la historia del país. Así se ha declarado un incremento importante de los incendios en Londres, nunca antes vista. Esta ola de calor extrema también está afectando a Francia, Portugal, Italia, Bélgica y Alemania, provocando diversos incendios por prácticamente todo el continente europeo. Siguiendo con nuestra ronda, los portavoces parlamentarios, hoy nos acompaña el líder de Agrupación Socialista Gomera, también presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo. Muy buenos días, señor Curbelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos fijándonos hoy en esa oleada de incendios, en esas elevadas temperaturas. ¿Han tomado ustedes medidas específicas en su isla, en La Gomera? Bueno, nosotros siempre hemos adoptado medidas, tal es así que antes los incendios se programaban solo para los meses del verano. Digo, los medios humanos y materiales para prevenir y para extinguir incendios. Ahora se planifican para todo el año. Coordinadamente con el Gobierno hemos incorporado también un equipo de intervención rápida que es el ERIF, que tiene varias brigadas, en fin. La duda está siempre en cuál es la tarea que tienen que hacer los ciudadanos, los particulares, en el ámbito próximo a la zona periférica de protección y en torno a las viviendas de los núcleos poblados.
y ahí hay siempre un riesgo. Es verdad que nunca es suficiente para poder tener la certeza de que no hay incendio, porque las altas temperaturas que se está viendo ya en ejemplos ahí en el ámbito de distintas comunidades autónomas, como las altas temperaturas hacen imposible que los medios sean capaces, medios tanto materiales como humanos, sean capaces de tener capacidad para responder ante una eventualidad de estas características. Bueno, su partido forma parte del pacto cuatripartito que gobierna en Canarias, aunque usted no es directamente consejero, pero sí que tiene influencia. Me gustaría preguntarle cuál es en estos momentos la mayor preocupación del Ejecutivo canario. Nosotros tenemos ahora una preocupación que además nos viene inducida por elementos de la coyuntura internacional como consecuencia de la guerra de Ucrania, que es la alta inflación. La alta inflación está llevando a tomar medidas al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que, aunque sean medidas muy potentes y diversas, nunca son suficientes. Por ejemplo, recientemente se aprobó un montante de 15.000 millones de euros, un incremento de la prestación canaria de inserción del 15%, las pensiones no contributivas, la bonificación o subvención, en este caso, de 20 céntimos el litro de combustible. Pero claro, son elementos externos que condicionan la realidad económica de un país. La fuerte inflación que se está produciendo en transportes, en los productos de primera necesidad, en determinados sectores como la ganadería, la agricultura o la pesca, en fin. Por tanto, nos preocupa todo esto porque al final la conclusión a la que hay que llegar es que hay más pobres cada día. Si antes habían determinados pobres porque tenían escasos recursos, una pensión no contributiva, si tomamos en consideración el incremento del precio de los carburantes o del precio de la luz, una pensión no contributiva no daría para llegar a final de mes ni siquiera para pagar estos gastos extraordinarios, ¿no? Por tanto, hay más pobres y nosotros lo que tenemos que hacer, y con esto respondo a la pregunta, es en primer lugar garantizar que los más débiles, los más pobres, los que tienen más dificultades como consecuencia de la crisis, tengan lo mínimo resuelto para poder vivir, para poder atender sus necesidades básicas y a partir de ahí garantizar los servicios esenciales, que haya una sanidad, una educación y unos servicios sociales adecuados para atender a esta gente. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esto es muy complicado, entre otras razones porque todavía no hemos salido de la pandemia de la COVID-19. En los 6 últimos meses en Europa se ha multiplicado por 3 el número de contagios y además hay del orden de 3.000 fallecidos cada semana. Por tanto, es una situación muy compleja que nosotros esperamos que la fuerte inflación que afecta a nuestro sistema productivo, también al turismo, porque es verdad que se han hecho algunas previsiones para que de llegada de turistas, pero claro, todo depende de cómo evolucione la coyuntura económica internacional, hasta cuándo vaya a durar el conflicto bélico en Ucrania, si se expande más a otros ámbitos territoriales o no, cuánto tiempo va a durar la inflación. Es decir, hay una situación difícil y, por tanto, tenemos que preocuparnos de los más débiles, de los más vulnerables y mantener nuestros servicios esenciales, además de diversificar la economía y apostar por la transición energética y la descarbonización. Hablaba usted de las cifras turísticas, posibles cifras de lo que podría ocurrir de aquí a final de año. ¿Está usted de acuerdo con el dato anunciado por la consejera Castilla de 14 millones de turistas en este 2022? Estoy de acuerdo en lo que dice la consejera de Turismo, pero yo no pondría cifras, es un riesgo. Hay que decir que vamos a intentar siempre mejorar, porque Canarias es un destino turístico extraordinario y especial, vamos a procurar que sea el mayor número de turistas. Es verdad que cuando los expertos le plantean cifras, pues se pueden decir, pero es un riesgo. Si nosotros teníamos 15 millones de turistas antes de la pandemia, como está la coyuntura internacional con esa amenaza de corte del gas, por ejemplo Alemania, que es un país emisor de turistas para Canarias, importante después del Reino Unido,
porque Alemania enviaba o venían de Alemania del orden de 2 millones de turistas, 5 de Reino Unido y así sucesivamente de los países nórdicos, no se puede afirmar con rotundidad, porque si hay un problema de falta de suministro del gas y por tanto dificultades, penurias y de toda naturaleza, pues el turismo alemán se va a resentir. Si la coyuntura económica y la fuerte inflación sigue teniendo incidencia en la economía, la tendrá en el transporte también. En definitiva, creo que nosotros somos conscientes de que Canarias es un destino extraordinario, pero vamos a pensar que la coyuntura internacional nos es favorable y que vienen turistas, porque de lo contrario, si no hay turistas, pues la economía, que depende mucho de este sector, fundamentalmente del mismo, pues no habría actividad económica, el empleo se resiente, no habría actividad comercial, en fin. No vamos a dibujar un mundo muy complicado, pero tenemos que ser realistas. La coyuntura en el ámbito internacional no es buena, los endeudamientos son muy altos de los países correspondientes. España tiene un endeudamiento de 1.560 y pico billones de euros. Y así sucesivamente. El gasto para la guerra está siendo un hecho evidente y para la protección de los países de la propia Unión. Por tanto, creo que vamos a tener dificultades, espero que sean las menos posibles, pero por eso creo que lo más importante es atender a las personas más vulnerables y a los sectores productivos que tenemos necesariamente que atender para que la vida continúe y la economía continúe, porque los mercados están en el ámbito internacional muy dislocados. Nos queda muy poquito tiempo de entrevista, señor Curbelo, pero quería hacerle una pregunta en relación a una cita, una comisión que se va a celebrar hoy en el Parlamento. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el director del Servicio Canario de Salud van a comparecer para responder a cuestiones relacionadas con el caso Mascarillas, adquisición de material por 4 millones que nunca llegaron. ¿Qué espera usted de esa sesión, de esas declaraciones? Bueno, yo lo que espero es que en la comisión, tanto el consejero, que será el que intervendrá fundamentalmente en la comisión, aporte los datos y cómo se ha llevado a cabo este expediente, que yo no tengo ninguna duda, entre otras razones porque conozco el trabajo desarrollado tanto por el consejero Blas Trujillo como por el director general Conrado Domínguez, que son extraordinarios responsables públicos, y que una vez clarificado pues se clarifique toda la situación a efectos judiciales y que los grupos parlamentarios de la oposición no tengan la tentación de utilizar este fenómeno para erosionar políticamente. Esto es predicar en el desierto, porque ya estamos prácticamente inmersos en la campaña electoral y aquí ahora todo cabe. Bueno, ha cabido sin campaña electoral mucho más ahora, ¿no? Por tanto, yo espero que se clarifique la toma de decisiones y que finalmente la presunción de inocencia y la explicación que se haga sea el resultado final. Casimiro Curbelo, portavoz de Agrupación Socialista Gomera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga buen día. Nada, muchísimas gracias a ustedes y a todos los canarios. Buenos días. Buenos días. Siete meses después de que la erupción en La Palma llegara a su fin, la lava del volcán sigue incandescente. Fíjense en estas imágenes grabadas por Involcán, así lo demuestra, fueron difundidas ayer y tomadas en las inmediaciones del cono volcánico. Los expertos analizan las zonas aún afectadas por los altos niveles de gases como el monóxido de carbono, cuyos valores están fuera de los límites y son incompatibles con la vida. También la Guardia Civil controla con drones las zonas afectadas por la lava donde es imposible su acceso. Pues precisamente en relación a los gases, el Comité Asesor del PEIMPAL ha decidido reabrir parcialmente una parte del barrio de Puerto Naos donde esos gases no presentan índices elevados. Es concretamente la zona de Los Lajones. A partir de este viernes y tras solicitar un código QR, los vecinos podrán acceder y conocer así el estado en el que se encuentran sus viviendas. 219 personas afectadas por la erupción siguen alojadas en hoteles, la mitad de ellas precisamente porque sus hogares se encuentran en lugares donde esos gases no permiten una vuelta de manera segura.
se dé acceso a la parte más alta de los lajones, que es una zona de Puerto Nao, que los vecinos puedan acceder a esas zonas en un horario de 4 horas, de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Ya nos hemos puesto en contacto con las comunidades de propietarios para que vaya informando, será vía solicitud de QR, también certificando la propiedad de las viviendas. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha regresado a La Palma. Allí se encuentra de visita institucional y hoy presidirá la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo. Poco antes se reunirá con el Gobierno regional en una agenda que comenzaba ayer con una visita al Gran Telescopio de Canarias y a otras instalaciones del observatorio. Allí mantuvo también un encuentro con la comunidad científica. Estamos hablando en primer lugar de geotermia y de cómo conseguir que esta isla sea 100% renovable, desde el punto de vista energético y 100% sostenible, desde el punto de vista, desde luego, de la generación de energía, pero también desde el punto de vista urbanístico. El volcán ha sido una tragedia, ¿no?, para todos los habitantes de la isla de La Palma, y tenemos que aprovechar eso para convertirlo en una oportunidad. El Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 483 millones para reducir las listas de espera en materia de dependencia, de los cuales 11 millones vendrán a Canarias. Además, se ha aprobado una modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para mejorar el asesoramiento a las víctimas de violencia de género. Luz verde para el nuevo Real Decreto Ley de Especialidades en Ciencias de la Salud, que marcará el futuro de las ramas de formación en medicina. Es una de las medidas estrella que, aunque ha pasado desapercibida, ha sido fruto de 3 años de negociaciones. El Gobierno ha restituido todos los recortes que en esta materia llevó a cabo el anterior Gobierno. Hemos incrementado, hemos duplicado la inversión que existía en estas partidas y hoy estamos en cifras históricas de atención a las personas dependientes con presupuesto general del Estado que no se producían desde la aprobación de la ley. Una enmienda de Junts per Cat que corregía únicamente una letra y que han apoyado por sorpresa Partido Popular y grupos minoritarios del Congreso ha impedido aprobar de forma definitiva en el Senado la ley del solo sí es sí. El texto ha contado con el respaldo de la mayoría de la Cámara, con 151 votos a favor y 106 en contra, pero al haberse introducido esa enmienda tendrá que volver al Congreso y decidir si la ratifica o no. La aprobación definitiva no se prevé hasta septiembre. La ministra de Igualdad, por su parte, Irene Montero, ha defendido el paso decisivo que supondrá la aprobación de la ley del solo sí es sí, una norma de garantía integral de la libertad sexual que hará a las mujeres más libres, es lo que ha dicho. 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia machista y que hasta ahora no recibían la respuesta adecuada por parte del Estado. Decimos a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras de trabajo que su presente y su futuro va a ser mucho más libre que nuestro pasado. Sesión que se celebraba en el Senado. Y Gobierno y autónomos han alcanzado un preacuerdo sobre el nuevo sistema de cotización. Ese documento establece para 2023 una cuota de 230 euros al mes, 7 menos que la última propuesta para los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros netos y van hasta los 500 euros mensuales para el tramo máximo con ingresos superiores a 6.000 euros. Las cuotas se irán ajustando hasta 2025. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las próximas elecciones si se celebraran hoy, según refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que hemos conocido este martes. Ahí están viendo cómo quedaría la estimación en el porcentaje de votos de cara a unos próximos comicios. En la estimación el PP pasa de un 27% a un 30%, mientras que el PSOE se mantendría prácticamente con el mismo resultado que en las últimas elecciones. El ascenso del PP se debe sobre todo a una caída importante de Vox. La formación de Santiago Abascal registra el peor dato de los últimos barómetros del CIS. También se ha registrado un aumento de Podemos. Canarias negocia con Madrid para que las cuotas de los túnidos no capturadas por los pescadores de la península las pueda emplear la flota isleña. Así se ha informado en la comisión parlamentaria celebrada este martes. La oposición ha exigido mayor firmeza ante el Ministerio para que aumenten las cuotas de especies como el patudo. Los grupos políticos exigen más inspecciones frente a la pesca furtiva y reclaman al Gobierno firmeza frente a Madrid para que se aumente la cuota canaria para la captura del patudo y que ésta se reparta de manera justa entre la flota isleña. Que exija al Ministerio
que modifique el Real Decreto de reparto de la cuota de atún de Patudón en Canarias. Incrementar las cuotas o exigir o mantener la mayor cuota posible de cualquiera de las especies. Donde las propias federaciones de cofradías han solicitado la dimisión del director general de pesca, lo que yo creo que no ayuda absolutamente en nada. Luchando contra el furtivismo, vemos acertado esos convenios con la Guardia Civil para ese control. No solamente hacerlo a pie de puerto, porque evidentemente que se dedica al furtivismo en ocasiones no es por ahí por donde entra, sino si se está desarrollando prácticas en algunos momentos incluso dentro de los restaurantes. Por lo que entendemos prioritario lograr un equilibrio entre la protección de los recursos pesqueros, el beneficio socioeconómico para las comunidades pesqueras y la seguridad alimentaria. La consejera Van Ustende aseguró que las cofradías no han alcanzado un acuerdo para el reparto de la cuota, pero que negocia con el Ministerio una ampliación para este 2022. De manera que las cuotas sobrantes del resto de España puedan beneficiar en el último momento del año, en el último trimestre del año, se puedan repartir. Y en ese momento realmente a la flota a la que favorecerían sería la flota canaria. Todos coinciden en que debe defenderse el sector pesquero canario porque es sostenible con el medio marino. Miramos a Ucrania porque cuando se cumplen 147 días de guerra, Arabia Saudí y Emiratos Árabes se han ofrecido a mediar para poner fin a la guerra. Así lo ha confirmado el presidente ruso Vladimir Putin, que ha estado de visita oficial en Irán, donde ha acusado a los países que envían armamento a Ucrania de cómplices de crímenes en el Donbass. En las últimas horas 2 personas murieron en Sloviansk tras un bombardeo ruso contra unas viviendas. El presidente de Ucrania, por su parte, Zelensky, ha afirmado que el objetivo ahora es evitar que la guerra se prolongue hasta el invierno y espera que el armamento occidental, especialmente el de Estados Unidos, sirva para evitarlo. De vuelta en Canarias, les hablamos de un asunto del que no es habitual ver en el Parlamento, que se debata iniciativas que parten de los ciudadanos. Sin embargo, casi 19.000 firmas han hecho que la Cámara comience a trabajar en una ley para prohibir la tala de árboles. Se trata de proteger el arbolado urbano, unos 100.000 grandes árboles en toda Canarias y que algunos de ellos llevan incluso más de 200 años en el mismo lugar. Este que van a ver era el momento en el que Domingo Afonso, uno de sus promotores, explicaba desde la tribuna de oradores del Parlamento esa propuesta. Otra de las personas que están detrás de esa iniciativa legislativa popular se encuentra hoy con nosotros, es Pedro Pablo Medina. Con él vamos a hablar de esta propuesta. Muy buenos días, señor Medina. Buenos días. Bueno, 19.000 firmas, casi, no es nada sencillo. ¿Qué es lo que les movió a poner en marcha esta propuesta, digamos, germen para la ley? Bueno, un grupo de ciudadanos y varios partidos de aquí de Canarias, entre ellos Los Verdes, yo soy miembro y portavoz de ese partido, decidimos que frente a unas situaciones que se estaban produciendo en los diferentes municipios y en la sociedad en Canarias, teníamos que activarnos de alguna manera. El detonante quizás en aquel año fue el intento de tala que se produjo en el municipio de Tejeda, de los Laureles de India, pero también otras acciones que se producían y la realidad que vivimos en el día a día de la pérdida de arbolado urbano en las diferentes ciudades, en Las Palmas, en Telde, en La Laguna, en Santa Cruz, con medidas que vienen siendo pues arbitrarias por concejales o alcaldes, al no tener una normativa que les diga cómo caminar en este ámbito. Claro, ustedes dicen que incluso esta ley va a ser una herramienta en la que apoyarse los propios ayuntamientos, ¿no? Que a veces pues se ven sometidos a ciertas quizás presiones por parte de algunas empresas para proceder, ¿no?, a esa tala. Sí, claro, les va a permitir tener un marco legal en el que con el que actuar, ¿no? Que no sea simplemente el concejal de turno o la empresa subcontratada la que decide cómo se debe actuar sobre el arbolado. Y en base a esas circunstancias pues hemos desarrollado una serie de propuestas sabiendo los beneficios que da en las ciudades y estamos viendo los ejemplos cada día más de la necesidad de ese arbolado, ¿no? El sentido común nos lleva a tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos y nosotros decidimos sacar adelante esta iniciativa legislativa popular
porque es necesario que nuestros hijos y nuestros nietos pues se encuentren con unas ciudades amigables, ¿no? Y con todos los beneficios que el arbolado supone. Hoy en día los árboles están cosificados y pensamos que son seres vivientes que tienen necesidad de ser cuidados y tratados como tal. En la teoría yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, de los beneficios que aportan los árboles en las ciudades, pero es verdad que en algunos puntos de Canarias son prácticamente un exotismo, es imposible o muy complicado poderlos ver, poder disfrutar de su sombra. ¿Se van a proteger a todos los árboles urbanos de la misma manera o hay algunas especificidades? Sobre todo no va tanto con las especies, porque como sabemos la mayoría de las especies que se plantan, ese es otro de los temas que planteamos, de la necesidad de volver un poco hacia las especies que estén bien adaptadas al territorio, aunque tenemos por ejemplo los laureles de India, que son parte de nuestra vida ya histórica. Sobre todo lo que se plantea es más por ejemplo, que sean árboles de un diámetro de 20 centímetros, si los contamos desde el suelo hacia su crecimiento, con una altura de 1,40. Las nuevas plantaciones, la protección de los espacios, pero también planteamos la necesidad de trabajar todo el tema de la planificación y que las empresas o los servicios municipales que trabajen sobre ellos lo hagan con técnicos especializados que permita definir bien cómo se debe, si se debiera en su caso, porque también definimos talas, definimos podas agresivas, definimos en esta iniciativa los diferentes aspectos que deben de considerar los municipios. La prioridad sería, digo, en todo caso, que no hubiese que cortar los árboles de manera indiscriminada, siempre que se pudiese, ¿no?, que la seguridad lo permitiese, trasladarlos a otro lugar. Sí, bueno, una de las cuestiones fundamentales es que en el caso que afectara, y ahí están las excepciones, a reformas, a infraestructuras básicas o a las circunstancias que se produzcan, no se produzca una tala, sino que se produzca un trasplante adecuado del árbol. El ejemplo, como le decía, que nos llevó a esta iniciativa legislativa popular, a los verdes en aquel momento, y se sumaron todos, colectivos ciudadanos y multiplicidad de personas a la recogida de firmas en aquel verano que lo iniciamos. El ejemplo fue el intento de retirar árboles, incluso decenarios y me atrevería a decir algunos centenarios, en lo que es la calle principal de Tejeda, y que hoy en día, y con los calores que están haciendo, por ejemplo, ahora en el verano, están sufriendo el haber cometido, desde nuestro punto de vista, ese tipo de errores, ¿no? ¿Creen ustedes que se debería establecer sanciones, multas para los ayuntamientos, para las empresas que no, digamos, respetaran esa biodiversidad? La iniciativa legislativa popular, dentro de lo que es la Ley de Protección del Arbolado Urbano, en uno de sus títulos y en sus articulados propone sanciones muy graves, leves, pero no con un planteamiento coercitivo, sino más educativo, aunque también propone sanciones. Ciertamente, si la ley desarrolla una serie de cuestiones, como puede ser el hecho de hacer un listado de árboles en los ayuntamientos en un máximo de 2 años, cómo se tiene que actuar, como le decía antes, en relación a la tala o a la actuación sobre algún árbol o poda que se tenga que desarrollar, y si no se cumplen, ciertamente recoge también propuestas de sanción. Pues muchas gracias, Pedro Pablo Medina, portavoz de esa iniciativa para tramitar la Ley de Protección del Arbolado Canario. Gracias por habernos acompañado en Buenos Días, Canarias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día.
El proyecto del circuito del motor de Tenerife está más cerca de ser una realidad. Ayer se presentaba en el auditorio de Tenerife Adán Martín y ese futuro circuito se va a ubicar en Atogo, en la localidad de Granadilla, en el sur de la isla. Estará homologado tanto para coches como para motos. Ahí están viendo unos instantes de esa presentación a la que asistieron personalidades del mundo del motor. Pues es un circuito que cuenta con muchos apoyos, pero también con detractores. Son los colectivos ecologistas que critican la construcción de este circuito por el impacto ambiental que consideran que supone. La manifestación tuvo lugar momentos antes del comienzo del acto de presentación, donde diferentes colectivos se posicionaban a favor o en contra. Ecologistas advierten que la declaración de impacto ambiental está caducada. Por lo tanto, van a tener que presentar un nuevo proyecto y van a tener que tramitar todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando realmente ahora no tienen nada. A pesar de los manifestantes en contra, eran muchos los aficionados del motor que se concentraban a favor de que tras décadas hablando de ello, este proyecto vea la luz. Hay mucha afición aquí, imagínate un circuito aquí, con el tiempo que hay puede entrenar MotoGP, Fórmula 1 todo el año. Hay muchos circuitos en Europa que no pueden ir porque hay mal tiempo. Sería aquí una riqueza para el sur y de trabajo, una pasada, hay que verlo de todas las maneras. Desde el pasado lunes, el Cabildo ha abierto un plazo de 20 días para poder consultar la documentación y presentar todo tipo de alegaciones. Nos fijamos también en la situación de la pandemia porque las islas suman 1.393 nuevos positivos en mayores de 60 años y 12 fallecidos en los últimos 4 días. Actualmente en el archipiélago hay más de 500 personas ingresadas en los hospitales, de las que 29 están en cuidados intensivos. Siguen sumándose además en otra patología casos de la viruela del mono. Sanidad ha confirmado 2 nuevos en Canarias y ya son un total de 92 desde el inicio de la alerta sanitaria. La futura vacuna española contra la COVID que desarrolla la farmacéutica IPRA da buena respuesta ante las actuales variantes de COVID. Así lo ha confirmado la compañía tras realizar varias pruebas. Nos demuestran un buen nivel de anticuerpos neutralizantes frente a las últimas variantes de Omicron aparecidas en Europa, BA2, BA4 y BA5. Estos resultados, de alguna manera, nos confirman lo que ya habíamos visto previamente, que nos encontramos frente a una vacuna con un amplio espectro de protección frente a todas las variantes que han ido apareciendo en los últimos meses. En la costa de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, el Ayuntamiento está desarrollando el servicio de rehabilitación fisioterapéutico en el mar para personas con fibromialgia y con cáncer de mama. Llorena Goya se ha ido bien temprano a la playa para enseñárnoslo. Buenos días, Canarias. Pues nos hemos venido hoy muy temprano a la playa, concretamente a esta playa del Médano. Aquí se está llevando a cabo un servicio de fisioterapia terapéutica 3 veces a la semana. Es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento que además es gratuito. Esta mañana nos acompaña el alcalde José Domingo Regalado. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿a quién va destinado este servicio? Bueno, este servicio va destinado a las personas que padezcan fibromialgia o que hayan padecido cáncer de mama. Tenemos muchas personas que lo realizan y después tenemos otra actividad también con los mayores, que es el servicio de actividades en la playa, que tenemos más de un centenar. Y en este caso, este servicio en concreto, ¿es la primera vez que lo ponen en marcha o ya llevan años con él? Bueno, en este caso hemos tenido que parar con motivo de la pandemia realmente, del COVID. Ya lo tenemos puesto en marcha, es decir que lo hemos tenido en varias ocasiones, se reactiva y en esta ocasión con más de 30 personas que están practicándolo. Perfecto, muchas gracias. Queremos hablar ahora con una de las fisioterapeutas que se encargan de impartir este servicio. Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, explícame un poquito qué están haciendo ahora mismo y qué beneficios tiene para ella. Pues nada, ahora empieza la temporada del verano y nos venimos a la playa para hacer las terapias, ejercicio terapéutico, tanto fuera como dentro del agua, y para ellas les va estupendamente, aparte porque las articulaciones en el agua pues no sufren tanto, y aparte de la convivencia, que lo pasamos muy bien todas juntas. Vale. ¿Están animadas? ¿Ellas vienen contentas? Ellas vienen súper contentas, les encanta, están deseando volver a la playa después del invierno y la verdad que lo aprovechamos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Vamos a comprobarlo con una de las personas que están participando aquí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Sagrario. Bueno, ¿y viene usted toda la semana? Todos los días que puedo, todos, fija, vamos.
¿Y qué beneficios nota? No sé si menos dolor, se siente más ágil. Bueno, yo ahora mismo estoy operada de una cadera y la verdad que esto me viene de maravilla, porque aparte que los ejercicios son buenísimos, luego el mar, y vamos, aquí es que llevo la mitad de mi vida, porque luego el compañerismo, las compañeras, la fisio que tenemos es fabulosa y vamos, esto me da vida, calidad de vida, vamos, 100%. Eso le iba a preguntar, que no solo es ejercicio físico, sino también psicológicamente es importante para ustedes, ¿no? Sí, sí, también tenemos psicóloga en el centro y vamos, gracias al ayuntamiento que nos tiene esto gratuitamente y es de agradecer, vamos, porque es una maravilla. Para las otras personas del pueblo, ¿se lo recomendaría esta actividad? Por supuesto, porque tenemos la fibromialgia y cáncer de mama, abarca las dos enfermedades. Muy bien, pues no le quitamos más tiempo, que siga disfrutando de su clase. Venga, muchas gracias. Bueno, pues ya lo ven, todas contentas con este servicio, no solo les ayuda físicamente, sino que también les ayuda a mejorar su bienestar psicológico. Muchas gracias, Yorena. Precisamente la costa es uno de los lugares donde mejor se van a sobrellevar hoy las altas temperaturas. Ya saben, muchísima precaución y manténganse a la sombra. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta, más asuntos de actualidad y toda la información deportiva. No se muevan. 8:39 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Canarias y antes de dar paso a los deportes nos vamos a ir en directo hasta Gran Canaria para hablarles del calor, porque las altas temperaturas que se están registrando en estas últimas semanas están afectando también a los cultivos, por ejemplo al de la uva. Ya ha comenzado la vendimia en el sur de la isla y el calor podría mermar su producción. Jessica Díaz, tú estás en las medianías del sur de Gran Canaria, donde se ha comenzado a vendimiar desde muy temprano y además suponemos que hoy será harto complicado, ¿no?, con ese calor. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Pues me encuentro a pocos kilómetros de Tunte, en la bodega Tamerán. Como ves, desde las 7 de la mañana comenzaron a vendimiar y ahora mismo estaremos con unos 31, 32 grados. Y es que, como decías, hoy será un día muy fuerte aquí en las medianías del sur de Gran Canaria. Ayer llegaron casi a 36 y hoy los termómetros podían alcanzar los 40. Y vamos a hablar de esta vendimia con el elaborador de la bodega Tamerán, Jonathan García. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se ve la cosecha este año y la vendimia? Sí, este año estamos contentos. Creemos que viene un poquito más de producción que el año pasado. Ya empezamos ayer con la vendimia y bien, parece que habrá aproximadamente alrededor de un 20-30% más que el año pasado. Bueno, el calor de los últimos días, de las últimas semanas, ¿ha afectado a la vendimia? Normalmente mete un acelerón, ¿no? Lo que sería la vendimia llega a cortar un poco el ciclo y entonces siempre tenemos que estar un poco pendientes porque ya al final normalmente en otras zonas sube 1 grado por semana, aquí te puede subir de 2 a 3 grados por semana. Bueno, ayer empezaron, como decías, ¿y han notado la uva bien, mal? Sí, bien, bien. Aquí hay por zonas y hay variedades que resisten un poquito más el calor. Hoy, por ejemplo, la marmajuelo tiene un estado estupendo. A veces las malvasías sufren un poquito más y perfecto. Bueno, tienen 8 hectáreas de terreno, ¿no?, de viñedo. ¿De qué tipo? Sí, aquí tenemos todo lo que son variedades locales. Tenemos marmajuelo, tenemos malvasía aromática y volcánica, verdello, baboso blanco, todo lo que son gual, muchas variedades locales. Ajá. ¿Y cuántas toneladas esperan recoger este año? Bueno, nosotros creemos que van a haber alrededor de 25.000 kilos este año de esta finca, ¿no? ¿Y en cuánto se equivale en litros? Eso aproximadamente unos 20.000 litros. Ajá. Bueno, por ejemplo, aquí, ¿qué uva tenemos? Sí, bueno, aquí vemos que esto sería marmajuelo, ¿no? Ajá. Aquí tenemos marmajuelo, esta es la variedad que estamos hoy vendimiando. ¿Y qué se caracteriza? Sí, es una uva con bastante aromática, es una uva que es muy aromática. Nosotros hacemos todo vinos secos, pero dentro del perfil de los vinos, al final, esta sí es la variedad que tiene un poquito más de nariz, ¿no? Vamos a decir. Bueno, ¿en esta finca tienen más cultivos? Sí, hay olivos, normalmente casi todos serían olivos y viña. ¿Y les afecta el calor a los olivos, no? No, normalmente sí que necesita algo de agua esta zona, pero al final es un árbol que resiste, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos, Jonathan. A ustedes. Pues ya ves, Marta, a casi 32 grados estamos ya, menos sobre las 8:30 de la mañana, 32 grados. O sea, esto complica las labores de vendimia, no porque afecte tanto al fruto, sino por las horas de calor
calor que tienen que estar aquí estas personas. Recordarles que el Gobierno de Canarias ha activado la alerta por calor. En este punto donde nos encontramos sería una alerta roja, en el resto de la parte sur de la isla amarilla y en el resto de la isla, naranja, y en el resto de la isla amarilla. Hoy aquí los termómetros pueden alcanzar los 40 grados, así que mucha precaución. Mucha precaución a todos los ciudadanos, también a los trabajadores que están desarrollando su función al aire libre y a pleno sol. Gracias, Jessica. Buenos días. Y para hacer frente a estas altas temperaturas, les sugerimos, por ejemplo, frutas de verano como la sandía y el melón. Normalmente son productos que la mayoría de nosotros nos podemos permitir, pero su precio este año ha subido, seguro que lo han notado, y también el coste de producción, que es difícilmente asumible por el agricultor. Patricia Santana está esta mañana en la finca de un agricultor en Tejina, que además a ustedes les sonará seguro. Buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Aquí con esta sandía que pesa 10 kilos, les sonará seguro, enseguida se los voy a presentar, porque el año pasado tuvo que vender su producción, 8.000 kilos de sandías, una sobreproducción por problemas con la temperatura, con el tiempo, que llevaron a Sergio Rodríguez a hacer uso de las redes sociales para poder vender sus 8.000 kilos de sandía. Lo consiguió, pero fue una tarea complicada y un disgusto, porque perder tantos kilos de sandía hubiese sido un problema, y desde luego tirar fruta en temporada también es un problema para todos los agricultores. Vamos a conocer a Sergio y yo voy a soltar la sandía porque pesa mucho, le voy a pedir ayuda. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días. Bueno, estábamos comentando lo que te pasó el año pasado, te hiciste viral prácticamente por esa venta de sandía masiva, pero los problemas siguen. Eso quedó en una anécdota, lo solucionaste, pero nos vemos con una sandía que el año pasado vendiste a 0,65 el kilo y que se vende este año al doble de precio. ¿Por qué motivo? Mira, el principal motivo, el mercado aquí es triste decirlo, pero se modera con el de la península, y la sandía peninsular este año pues también está pasando por dificultad, por el tema del calor, los costos. Los agricultores han dejado de plantar mucha superficie y la que se está viendo afectada por los cambios del clima. Claro, sube el precio de la gasolina, sube el precio de la luz, sube el agua, todo eso repercute también en tu trabajo, ¿no? Sí, si se dan cuenta, aquí utilizamos plástico, utilizamos estiércol, utilizamos mangueras, semillas, todo eso con el paso del tiempo se nos ha ido incrementando muchísimo, y afortunadamente, vamos a decirlo así, con este incremento de precio que ha tenido la sandía este año de manera excepcional, pues hemos cubierto. El próximo año no sabemos cómo va a ser. ¿Y qué tal la producción? Porque el año pasado estábamos diciendo que tuviste una sobreproducción. ¿Cómo se ha comportado el tiempo este año? ¿Se ha portado bien? ¿Has tenido algún problema también, no? Sí, la campaña de temprana salió bastante bien, y ahora ya pues la de su época. Vinieron unos chubascos creo que fue en mayo, y coincidió con la polinización y afectó bastante a lo que es el fruto, porque algunas variedades quedaron sin polinizar y están saliendo huecas por dentro. Las que son redondas, sobre todo, me contaba. La que es redonda, gracias a Dios, en esta parcela tenemos muy poca de esa, pero sí es verdad que se notan la merma, y esperemos que el próximo año no nos pase lo mismo. Una última cosa antes de partir la sandía, que se la vamos a enseñar a la gente para que vean que está en muy buenas condiciones y que se puede comer ahora en verano como un plato ideal y refrescante. Además, también estamos hablando de luego lo que tú ganas cuando vendes las sandías en el supermercado. A veces no compensa, ¿verdad? Por eso se sube también el precio. Ustedes no ganan lo que compra la gente, lo que paga la gente por la sandía, ¿no? Exactamente. Aparte, nosotros vendemos directo. Está claro que pues nos ahorramos eslabones en la cadena, pero también tenemos los costos de mantener una frutería, de mantener un personal, de tener todo en regla, que hoy en día es un dineral. Y claro, hay que meterlo en el producto, porque al final uno está trabajando para vivir, no millonario, pero al menos vivir dignamente del trabajo de uno. Pues Sergio, si te parece, vamos a cortar la sandía, además que estás cargándola desde el principio con lo que pesa, que son 10 kilos, esta sandía, para que ustedes vean, comprueben, Marta, lo buena que está, que es un producto riquísimo para el verano, fresco, que la sandía canaria y no la de fuera
tiene un sabor, pues está a plenitud su sabor, se puede usar para hacer gazpacho, se puede hacer para ensalada o para comer a diario. Si les parece, Marta, me voy a comer este trocito de sandía que no he desayunado y me viene muy bien a esta hora de la mañana. Salud. Salud, Patri, disfrútalo, que además con el calor seguro que te viene de maravilla. Vaya pinta tiene esa sandía. Gracias, compañera. Buenísima, gracias, buenos días. Hasta ahora. Vamos a dar paso también a la información deportiva. Como decíamos al comienzo de este Buenos Días Canarias, hoy es un día importante para que los dos clubes representativos del fútbol anuncien fichajes. José Antonio, algunos nombres ya se conocen. Sí, tienen que anunciarlo hoy. Lo contrario sería que la operación se complicaría. Vamos a ver qué ocurre. Buenos días, Canarias. Dos operaciones que dependían esencialmente de un mismo club, el propietario de los derechos de los jugadores, que es el Atlético de Madrid. Vamos con el primero. Vitolo está a punto de que la Unión Deportiva Las Palmas oficialice su regreso. El club espera firmar hoy el acuerdo con el Atlético de Madrid que cerraría su fichaje, mientras el jugador se ejercitó ayer en el gimnasio de Barranco Seco a la espera de que los clubes se pongan de acuerdo. La idea es que el extremo pueda viajar hoy con el equipo a Marbella e incluso pueda tener minutos en algún amistoso de los 5 que tiene concertada la Unión Deportiva Las Palmas. El Al-Shabaab saudí se une como rival de pretemporada a Español, Cádiz, Lille y Al-Nasser. Ayer compañeros suyos como Jonathan Viera reconocían su deseo de contar con él cuanto antes. Ni idea. No sé. A todos nos gustaría que viniera. Y si hay llegadas, deben haber también salidas. Dos de los nombres que suenan para abandonar la disciplina amarilla son Ferigra y Álvaro Lemus. Ellos de momento se mantienen al margen de lo que pueda pasar con su futuro. ¿Te vas a quedar en Las Palmas? Tampoco lo sé. ¿Alguien te ha dicho algo de parte del club? De momento no. ¿No sabes nada todavía? Todavía no. De momento aquí estamos. ¿No te ha dicho nada ni del club? Nada, tranquilo. Tranquilo, de momento estoy muy tranquilo. Los jugadores a la salida de su entrenamiento de ayer. Así está el césped del Estadio de Gran Canaria. A poco más de 3 semanas del primer partido de Liga, el Festival de Música celebrado hace solamente 10 días atrás ha intensificado su deterioro, pero no parece que vaya a ser un problema. La Liga ha recibido el informe del club sobre las condiciones del verde y ha dado el visto bueno. Mucho movimiento ayer en el Club Deportivo Tenerife. Borja Garcés ya está en la isla y probablemente sea hoy cuando se anuncie su fichaje como jugador blanquiazul, una vez se obtenga el beneplácito, el preceptivo beneplácito del Atlético de Madrid, que como pasa con Vitolo es el propietario de sus derechos. Pero ayer se oficializó una salida, la del norteamericano Shaq Moore, que fue traspasado al Nashville de la MLS 3 temporadas después de su llegada a Tenerife. Se ha juntado varias circunstancias del club, del jugador, de la oferta importante de la MLS y por lo tanto creo que ha sido algo beneficioso para todos, que es lo que se trata. Aún así nos quedamos con un porcentaje importante de una futura venta, sabiendo el recorrido que puede tener la MLS y no sabemos qué puede ocurrir en un mundial. El director deportivo habló durante la presentación del centrocampista José Ángel, que llega del Alcorcón con plena madurez, y del portero Javi Díaz, ex del Sevilla, que tendrá difícil tarea de discutirle la titularidad a Juan Soriano. Es un reto, pero a todos nos gustan los retos, siempre queremos ir a más y contra más difícil es el reto, más va a ser mi crecimiento, tanto el mío como el de Juan. Estoy en el mejor momento de mi carrera futbolística, creo que es el escalón que quería dar, ¿no? para seguir creciendo y mejorando. Más jugadores que no tienen claro su futuro, al menos en el Tenerife. Michel Herrero y Rubén Díez pasaron la última temporada de ser muy utilizados por Ramis a tener un papel más bien testimonial. Cordero reconoce que será difícil que cuenten con protagonismo en el nuevo proyecto, algo que desde el club ya se le ha comunicado, se le trasladó con anterioridad a los propios jugadores que tienen contrato en vigor todavía. La selección española de fútbol femenino
Se mide esta noche a las 8 a la temible Inglaterra, clara favorita para alzarse con el título en Wembley, en unos cuartos de final con sabor a final. Y es que todo puede pasar. Las británicas completaron una primera fase impecable con 3 victorias en 3 partidos. Esta noche juegan en casa con el Brighton Community Stadium, repleto de aficionados apoyándoles. Pero enfrente estará una selección, la española, que entrenó ayer en el escenario de partido y que quiere hacer historia, metiéndose por primera vez en las semifinales del Campeonato de Europa. Las espadas están en todo lo alto y las nuestras, entre las que está la canaria Misa Rodríguez, lo van a dar absolutamente todo. Tenemos 23 guerreras que se van a dejar en alma en cada balón, en cada disputa, en cada defensa, en cada ataque, en cada balón parado, o sea, en cada momento del partido va a haber 11 jugadoras que lo van a dar todo. Y darlo todo, y es que nosotras tenemos esas ganas. Estos días no paramos de hablar de ello, de que llegue el momento, porque realmente lo sentimos así y lo vivimos así. Finalizada la Liga de Verano de la NBA, Santi Aldama ha sido incluido entre los mejores 10 jugadores. El Gran Canario, por cierto, está en los planes de la selección española para el Eurobásquet. El presidente de la federación negaba ayer que hubiera renunciado a esta posibilidad para centrarse en los Grizzlies. La selección es siempre un premio para un deportista, pero bueno, es un jugador que acaba de llegar a NBA, es un jugador que tiene una carrera por delante allí y lo importante es primero su compromiso y luego que la negociación y la conversación está abierta. Ojalá podamos contar con él, pero vamos, Santi es un futuro presente, ojalá y futuro jugador de selección seguro. Jorge Garbajosa estuvo ayer en Gran Canaria. La isla será sede el próximo 16 de agosto del España-Lituania previo al Eurobásquet y de la tercera edición de la Gala del Baloncesto Español. Un acto que servirá de reconocimiento no solo a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada, sino también al histórico base canario Carmelo Cabrera, que recibirá el premio Leyenda Deportiva. Una noticia destacada ayer fue la presentación del proyecto e inicio de obras para el circuito del motor de Tenerife. El Auditorio Adán Martín acogió el acto que desveló detalles sobre un proyecto que se presentó en 2012 y para el que ya hay una partida presupuestaria de más de 5 millones de euros para el inicio de las obras. El evento contó con la presencia de estrellas como Carlos Sainz, con el que tuvimos ocasión de hablar. Nos atendió amablemente, pero no se nos permitió preguntarle sobre Fórmula 1. Aún así, el piloto de Ferrari, tras su reciente victoria en Silverstone, reconoció que está en el mejor momento de su carrera. La verdad que no me puedo quejar. Estoy pasando un buen momento, tanto a nivel profesional como personal, así que no me puedo quejar de nada. Es una gran oportunidad, ¿no?, para la isla tener un circuito de las características que parece que puede llegar a ver aquí en el futuro. Al final es una isla muy turística, pero al final también es una isla que tiene muchísima afición al mundo del motor. Tanto el clima como la afición dan unos ingredientes muy buenos para que aquí en el futuro pueda haber un buen circuito de carreras. Además, han estado hablando antes de que viniese yo aquí, ¿no?, porque se enteró de que yo venía a apoyar el circuito y han podido estar charlando de cuando se corría aquí el Campeonato de España, de cuando también estuvo aquí corriendo la Copa de Campeones. He venido yo aquí a entrenar, a preparar alguna temporada de Fórmula 1, entonces al final es una isla que creo que la familia Sanz tiene bastante cariño y obviamente también seguro que dejó buenos amigos con Capdevila. Oye Darío, ¿sabes que llega la cita más esperada de la temporada por toda la afición? Hombre, claro, 23 de julio, Willy, lo tengo apuntado en todos lados, la final de la Champions, eso es un imperdible. En Terrero y Gloria ya se preparan, ya lo ven, para una cita espectacular este fin de semana, la final de la Liga DISA Gobierno de Canarias de primera categoría entre el Aridane y el Maxorata. Un espectáculo deportivo y también televisivo porque el equipo de Terrero y Gloria prepara un despliegue nunca visto antes en una luchada. 8 cámaras con cabeza caliente, repeticiones súper lentas, micrófonos en los vestuarios y de forma permanente en el árbitro de la luchada. Una producción a la altura del gran acontecimiento que viviremos en directo este sábado por la noche. Y antes, también tendremos este sábado retransmisión de Vela Latina Canaria. El concurso Cabildo de Gran Canaria será la última prueba para alcanzar el título copero. El favorito es el vigente campeón, el Pueblo Guanche, con 10 puntos. Le siguen el Puerto de la Luz y el Tomás Morales, que no depende de sí mismo. Su patrón cree que es difícil, pero si se dan las condiciones, tendrán posibilidades.
Vamos a verlas venir. Es cierto que dependemos mucho de lo que haga el pueblo guanche. Si ellos pinchan y hacen una mala regata o se llenan de agua o cosas que pueden pasar, ¿no? Pues tenemos bastantes posibilidades. La competición del sábado significará el cierre de la Copa Isla de Gran Canaria, cuya actividad comenzó en abril. 12 botes compitiendo en la bahía de la capital Gran Canaria, una competición que, como indicamos, también podrán ver en directo este sábado por la tarde en Televisión Canaria, con otra retransmisión mimada hasta el último detalle. No nos vamos a cansar de repetirlo. El próximo sábado, 2 platos fuertes. Vela Latina Canaria y Lucha Canaria en Televisión Canaria. Y los dos en directo. Y hay que ver cómo te gusta desconsolarme con esas imágenes del mar. Anda, que tú antes con la sandía. Esa fue Patri. Gracias. Hasta Buenos después. días. En La Palma está a punto de comenzar una reunión entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el Gobierno de Canarias para tratar sobre la reconstrucción de la isla. Tiene más datos Magali Cáceres. Nos vamos en directo hasta allí. Magali, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, estamos aquí a la espera de que llegue el ministro Bolaños a esta que será su primera cita en la agenda ministerial de este miércoles. Será precisamente aquí, en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado. Aquí se reunirá con algunos miembros del Gobierno de Canarias para hablar sobre la ordenación, planeamiento y reconstrucción de la isla de La Palma. Después estará presente también en la comisión mixta, en la que estará presente el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y también el presidente insular, Mariano Hernández Zapata. En esa comisión mixta se pondrán sobre la mesa también los datos sobre la reconstrucción y el apoyo a la isla. El ministro Bolaños llegaba a La Palma durante la tarde de ayer y se iba al punto más alto de la isla de La Palma. Allí, en el punto más alto del Roque de los Muchachos, como decíamos, se llevó a cabo la primera de las reuniones. En esta ocasión fue con la comunidad científica y se puso sobre la mesa un proyecto novedoso sobre geotermia que podría llevar a la isla de La Palma a convertirse en una isla totalmente renovable. Hoy, como decimos, tiene estas 2 citas en la isla de La Palma y pondrá así punto y final a lo que será la 5ª visita que el ministro Bolaños realiza a la isla de La Palma en lo que van de 10 meses desde que se produjo la erupción volcánica. Muchísimas gracias, Magali. Estaremos atentos a lo que salga de esas reuniones. Buenos días. Muy buenos días. Tiempo ahora para repasar la actualidad del día. Nos metemos en la tertulia de prensa. Y hoy nos van a ayudar a analizarla los periodistas Verónica Pávez y Juan Carlos Acosta. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. Nos vamos a ir en directo. El primer tema que vamos a abordar es algo que va a suceder hoy en el Parlamento, el caso Mascarillas. Llega hoy a la Cámara Regional. Allí el consejero de Sanidad y el director del Servicio Canario de Salud van a informar sobre la actuación llevada a cabo al inicio de la pandemia por la que se adquirió material sanitario por 4 millones de euros, pero ese material nunca llegó. Carlos Bilbao tiene más datos. Buenos días. Así es, buenos días Canarias, buenos días Marta. Pues alrededor de las 10 de la mañana arranca esta comisión de sanidad con la presencia del consejero Blas Trujillo y también del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Lo hacen a petición propia del Gobierno de Canarias, el primero, y el segundo también a petición del Partido Socialista, para dar contadas explicaciones, aclaraciones acerca de ese caso Mascarillas, a través del cual el Servicio Canario de Salud habría encargado unos 4 millones de euros de ese material sanitario y que nunca llegó durante el confinamiento. Hay que recordar que Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud, así como otros ejecutivos, se encuentran ahora mismo introducidos en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencia. Así que también la semana pasada el Gobierno de Canarias valoró la posibilidad de presentarse en este caso en la hipótesis de que el juez pueda admitir a trámite esa querella y dice en todo caso buscar la recuperación de ese dinero con intereses, personándose en la situación judicial. Veremos si finalmente esas explicaciones que den tanto el consejero como el director del Servicio Canario de Salud satisfacen las necesidades de información y las demandas de las últimas horas de la oposición. Muchísimas gracias, Carlos, desde el Parlamento. Buenos días.
Buenos días, Marta. Bueno, pues hoy estaremos atentos a esa comisión parlamentaria. ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen que va a salir de esa comparecencia? El escenario partido está claro. Un momento de urgencia, de emergencia, donde se necesitan mascarillas que no se fabricaban, no estaban en el mercado, esto es una novedad. Había déficit, absolutamente déficit de mascarillas. Y claro, a río revuelto ganancia de pescadores. Hay una serie de oportunismos, hay una serie de gente que está al quite, y lo que parece que ha pasado no solo en Canarias, también en Madrid ocurrió con esas mascarillas en el que se implicó el hermano de la presidenta de la comunidad, Ayuso. Y aquí el pellizco parece que fue mayor, pero yo es que lo veo en ese escenario, o sea, en el escenario del oportunismo. Ahora habrá que dirimir responsabilidades respecto a lo que son las autoridades que confiaron en un proceso que no se produjo, porque es que ni siquiera se han entregado las mascarillas, y con un montante bastante importante, 4 millones de euros, que es, vamos, casi el triple de lo que ocurrió en Madrid. Entonces yo creo que ahí el Parlamento tiene que poner las pilas a las autoridades para ver, dirimir y que se vean qué responsabilidades hay y que se pague. Claro, la clave es esa, la urgencia del momento, ¿no? Estábamos en un momento en el que efectivamente no había mascarillas, en el que todo el mundo estaba un poco a ver de dónde encontramos mascarillas, y lo importante de ese proceso y de cómo se actuó, yo creo que también es ver si realmente hubo prevaricación, tráfico de influencia, si realmente se hizo con una intención de dar un dinero que a sabiendas que no iba a llegar o que realmente era o amigos o algo de Conrado Domínguez, que además es el que hizo ese contrato. Una vez se vea eso, que eso lo tendrá que dirimir un juez, porque de momento creo que no hay ninguna prueba de ello de momento, sino simplemente se sabe que a quién se ha dado la concesión, cuánto dinero se otorgó y que no han llegado esas mascarillas. Una vez que se sepa eso, podremos dar pasos adelante en ver qué se tiene que hacer. Eso sí, Conrado Domínguez ahora mismo, por la parte que le toca, se encuentra en un brete bastante importante, porque ya lo ha dicho la directiva del PSOE, que en su normativa, si llegas a juzgados como presunto acusado o lo que sea, tienes que dimitir. Entonces, vamos a ver. Lo que pasa es que Conrado Domínguez no es miembro del partido. No es miembro del partido, claro, es técnico. Entonces, no sé hasta qué punto entiendo que la responsabilidad es de él, pero no entiendo hasta qué punto puede eso afectar al partido. Esto tendrá que ir por vía penal, es una estafa. O sea, es que no, yo no sé lo que hace el Congreso, bueno, sí, debatiendo, pidiendo responsabilidad política, pero es evidente de que el vínculo está claro entre un directivo, que fue el que concedió en la urgencia esta operación, en darle el visto bueno a una operación millonaria, y un señor que es un intermediador como el hermano Ayuso, que es un concesionario de coches. Claro, ha llamado la atención también que la actividad de ese RR7 no era la provisión de material sanitario. El oportunismo puntual que huele donde está y claro, en todas estas tragedias o episodios bueno, que hay que mover materiales que no están, hay que llamar a China o no sé dónde para localizar ese material y traerlo, y todo esto, pues ahí es el marco ideal para un oportunismo, ¿no? que se da siempre, se da siempre en todos los campos, porque hay gente que vive para eso, para ganar, para ver dónde está la oportunidad legítima y todo esto. Este caso es una estafa. La estafa ya tiene que ir al procedimiento penal. El Parlamento hoy dará digamos, este visto bueno para que se instruyan diligencias para empujar a lo que es el proceso en sí a nivel de la justicia. Pero lo que está claro es que hay 4 millones de euros que pertenecen a todos los canarios, que tienen que saber dónde están y que se tienen que devolver. Y que caigan, que rueden las cabezas que sean. La del director general, la de un señor particular. El Parlamento ejerce en este caso la función de fiscalización, ¿no?, del gobierno, esa gestión, o sea, esa función de control del gobierno. Veremos si esas explicaciones satisfacen a la oposición, o incluso es una comparecencia a petición propia en la que el gobierno quiere dar explicaciones. Estaremos atentos, les daremos más información en los servicios informativos. Vamos con más cosas, porque según refleja la última encuesta del CIS, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las próximas elecciones. Así, de esta manera que van a ver, quedaría la estimación en el porcentaje de votos si esa cita con las urnas tuviera lugar hoy. El Partido Popular pasa de un 27% a un 30%, mientras que el PSOE se mantendría prácticamente con el mismo resultado, levemente inferior que los últimos comicios.
Bueno, esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el barómetro del CIS, da por primera vez una victoria al Partido Popular por encima del Partido Socialista. Además, refleja otros aspectos que yo creo que es interesante destacar, como es la bajada de Vox, que también se mantenía al alza, ha bajado varios puntos y, por ejemplo, vuelve a subir Podemos, que también estaba en bajada. Se ha visto que el PP se ha comido la parte de la tarta de Vox, ¿no? La parte que se ha ido, y entonces eso ha hecho que suba en esa estimación de voto, pero realmente los que formarían gobierno a día de hoy, con los datos que parece que hay, de momento sería el Partido Socialista, Podemos, si siguiera la misma coalición, o estarían más o menos a la par, porque realmente si estamos viendo los datos, el PP con Vox más o menos podría sumar. Suma también. Sí, pero si no tienen otras fuerzas, a lo mejor ahí sí. El PSOE, que tiene la ventaja de estos 4 años en el que ya ha tenido ya ha hecho esas alianzas con otros partidos, igual tendría esa posibilidad. Pero bueno, al fin y al cabo estos son estimaciones y nos queda todavía un año por delante y puede cambiar muchísimo, ¿no? De hecho, cambiará seguramente muchísimo. Es hasta lógico que a estas alturas de la legislatura, cuando ya han pasado las 3/4 partes del ejercicio, hombre, si un gobierno con la que ha caído, de pandemias, de incendios, de movimientos políticos, no está de alguna manera gastado, no está de alguna manera afectado, pues sería el gobierno Superman, ¿no? O sea, tiene que estar gastado, y ahora es cuando empieza, digamos, la última parte de la legislatura, que es orientar los nuevos pasos con la que sigue cayendo a nivel de acontecimientos adversos, la economía, la crisis, el tema de la guerra de Ucrania, el petróleo, la carestía de la energía, el tema de la inflación, un montón de cosas, ¿no? Ahora es el momento en que yo pienso que el gobierno, el partido del gobierno, el Partido Socialista, va a recapitular y a crear una estrategia de campaña para demostrar que ha sido eficaz, que ha logrado de alguna manera amortiguar los efectos de todas estas crisis, ¿no? Bueno, de hecho ya se está viendo, ¿no?, que están girando de nuevo con, por ejemplo, recuperar esa ley de memoria histórica, que la tenían como el proyecto ahí un poco en un lado, el tema de la eutanasia, son cosas que llevaban en su hoja de ruta. De índole más ideológica, ¿no? Exacto, y ya lo están llevando a cabo después de que haya pasado toda la urgencia y un poco estemos en un momento de tranquilidad, pero está claro que no ha sido una legislatura fácil. Yo creo que para ninguno en España, ¿no? No ha sido para ninguno de los gobiernos en España ha sido un gobierno fácil, ha sido un gobierno que además pues ha estado protagonizado por miles de crisis, porque además es una crisis tras otra que no ha parado. Y me parece poco lo que ha bajado el PSOE para todo lo que ha pasado. Creo que incluso se está manteniendo bastante bien y no sé cómo puede cambiar el voto, pero sabes que al final en los últimos meses siempre hay un cambio, un giro, depende un poco de lo que se vea por la televisión también, estos debates, que eso también al final tiene mucho que ver, y toda la campaña que se haga, y ahí a lo mejor incluso puede rascar algún voto más. Cuando se conocen los resultados de las encuestas, un segundito nada más, suelen decir los políticos que son fotos fijas, ¿no?, del momento en el que se hacen esas preguntas, y por ejemplo este barómetro preguntó a la ciudadanía entre los días 1 y 12 de julio, y yo creo que es interesante también saber lo que ocurría en ese momento. Por ejemplo, en esos días Yolanda Díaz presentaba su proyecto Sumar, también en esos días se celebraba la cumbre de la OTAN, y además veníamos de unos días antes la triste muerte de decenas de personas en el salto a la valla de Melilla. Bueno, con todo eso que estaba ocurriendo se le pregunta a la ciudadanía, da como resultado esta subida del Partido Popular, y además Feijóo, que adelanta a Yolanda Díaz como líder más valorado. Ninguno aprueba, pero Feijóo se sitúa por delante de Yolanda Díaz. Sí, eso quería yo un poco subrayar, ¿no? Esto de todos estos datos que están surgiendo en la encuesta del CIS sí hay otro muy claro, es Feijóo, ¿no? Núñez Feijóo está siendo aceptado, está siendo, digamos, de alguna manera visualizado como un líder sólido, un líder que tiene que mover la derecha a su lado histórico, a su digamos, marco de votación histórico que necesita España como cualquier Estado democrático, y sí que ha superado el trauma Casado. O sea, el Partido Popular se había ido hacia Vox,
en cuanto a su desencanto por lo que era una directiva, digamos, de una manera que no contentaba por su, digamos, su forma de actuar a lo que era el electorado del Partido Popular, y se ha visto ahora que ha vuelto otra vez la ilusión al Partido Popular con la figura de Feijóo, que es un hombre con una experiencia, evidente, que ha hecho, pues, digamos, un gobierno en Galicia con éxito, con económico y a nivel político, y es un hombre, digamos, discreto en cuanto a no elevar el tono que crispa un poco la situación política, y eso a la gente en el fondo tampoco le gusta. Y era otro dato a destacar que yo quería de esta encuesta del CID. Se consensúa por la parte de la derecha el voto a Feijóo, la bajada del voto a Vox, que está claro, como decía Verónica, que es la recuperación de los votos que se han venido hacia la extrema derecha, ¿no? Entonces es un panorama interesante en cuanto a las próximas elecciones, ¿no? Donde estará representado la mayor parte del electorado de España, que es sano para una democracia, ¿no? En ese panorama político ha habido varias noticias que afectan en este caso a las filas del Partido Socialista. El líder, el secretario general, Pedro Sánchez, ha convocado de manera urgente un comité federal para este sábado para reconfigurar, digamos, los órganos directivos o sustituir primero a Adriana Lastra, que anunciaba hace 2 días, la vicesecretaria general anunciaba que se marchaba, y ayer Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, también anunció su renuncia al cargo. Dice que se va por motivos de salud, ya que tiene que someterse a varias operaciones de espalda. La llegada hace 2 años de Delgado a la Fiscalía generó polémica al haber sido ministra de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Ahora la sustituirá su número 2, Álvaro García Ortiz. El Consejo de Ministros aprobó este mismo martes su nombramiento. Bueno, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir en esa cita del sábado, en ese comité federal del PSOE? Pues no deja de ser curioso, ¿no?, que hayan justamente ahora renunciado 2 de las patas quizás del gobierno de Sánchez, que estaban un poco ahí en la crítica, un poco en el ojo del huracán, si bien es obviamente por problemas de salud. No deja de ser curioso y realmente puede que incluso le venga bien a Sánchez en cierto momento hacer una reconfiguración de su gobierno a estas alturas. Sobre todo de cara a las elecciones, porque ha tenido pues sus críticas sociales. El hecho, por ejemplo, el de Dolores Delgado, que esté ahí en la Fiscalía, ha sido bastante criticado. Adriana Lastra también ha tenido sus rifirrafes. Entonces, al final, vamos a ver lo que sale el sábado. No sé cómo se puede configurar, la verdad, el nuevo gobierno, los nuevos cambios. Pero es una oportunidad, vamos a ver qué ocurre. Hombre, Sánchez ha demostrado una gran habilidad. Nada más que empezar, que fue rechazado y volver otra vez al comité del Partido Socialista con todos los derechos por la votación, de ser el candidato al Partido Socialista, ha demostrado en todo este tiempo de legislatura que sabe manejar estas operaciones de energizar al partido, lo que es la cúpula del partido, lo que es el gobierno, ¿no? Lastra realmente ha sido una constante dentro de la ejecutiva y ha sido una constante de apoyo al presidente del gobierno. O sea, Lastra se quemó ya con la primera parte del proceso y ha seguido ahí como segunda del Partido Socialista, lo cual dice mucho de su fortaleza y de su reconocimiento por parte del presidente. Yo sí creo que se va por motivos de salud. Sí, yo sí lo creo. Otra cosa es que sea el momento, ¿no? Primero, y luego está la fiscal, que es un puesto muy quemón, ¿no? Muy ardiente, ¿no? Que te puede quemar en cualquier momento. Y además está todo el tema del Consejo de Poder General Judicial, todo el estamento institucional de lo que es la justicia, que está hirviendo, ¿no? Que hay que renovarlo y todo el tema, ¿no? Creo que, como antes digo también, creo que es un momento oportuno para otra vez recapitular y crear un nuevo aparato sólido para afrontar las elecciones. Antes de cambiar de tema, quiero ponerles un vídeo relativo también a la actualidad política, porque con las elecciones muy cerca se incrementan los rumores, y en este caso uno que afecta al ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ayer se le preguntaba por una posible coalición con el partido de Gabriel Rufián, entre otros, para hacer frente al proyecto de Yolanda Díaz. De esta forma contestaba Iglesias. ¿Se está buscando una coalición de Podemos con Esquerra y con Bildu para frenar el efecto Yolanda? Tengo que decir que sí, efectivamente he pactado ya con Oriol Junqueras que el próximo gobierno que vayamos a hacer yo sea presidente del gobierno, el vicepresidente primero y Arnaldo Otegi, vicepresidente tercero. La primera medida que hemos
hemos acordado será trasladar los restos de García Ferreras a Mingo Rubio para que descansen junto a los de Franco. Pablo Echenique será nombrado ministro de Defensa y compraremos con cargo al presupuesto de la OTAN un helicóptero para que Echenique se pueda desplazar tranquilamente. Gabriel Rufián será nombrado embajador en el Vaticano y hay una parte no pública del acuerdo que he firmado con Otegi y con Junqueras que implicará que Yolanda Díaz sea contratada como abogada laboralista del sindicato LAB. Gracias. Tira de ironía Pablo Iglesias para responder así a una compañera periodista. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo han visto? Yo me imagino que está harto de que le pregunten y se ha inventado esto, y a mí lo que me ha hecho gracia es que haya salido por todos los medios, por todos lados, como dándole cierta veracidad, incluso cuando se ve claramente, si empiezas a oír el discurso, que lógicamente está siendo irónico y que no es real, ¿no? Por lo que dicen. La inercia periodística en la que estamos metidas, ¿no? Sí. Hombre, es un vacilón, es una tomadura de pelo que le va a poner el Vaticano a este... Bueno, a ver, sí, le va a poner un helicóptero. Qué interesante. O sea, es ingenioso, dentro de cabeza. ¿Creen que tiene ganas Pablo Iglesias de volver a la política? Porque lo vemos muy activo en redes sociales, eso es Yo cierto. creo que está esperando el momento de que todo cambie, porque realmente también hay una persona que la gente puede, en este país valoramos o apedreamos, ¿no? Hay gente valiosa en el panorama político de España. En mi humilde opinión, él lo es. Pablo es una persona muy política y muy preparada, ¿no? Igual que lo es Yolanda, igual que lo es Feijóo, igual que lo... Entonces yo creo que todos estos son activos que se deberían aprovechar, y yo creo que Pablo, donde esté, está haciendo una labor de contra lo que es el aparato del Estado de derechas o el aparato, digamos, político de derechas, que es bastante un rodillo. Está siempre haciendo una labor actuando en contra, digamos, de esta derecha, que él viene del marco de la izquierda. El problema de Pablo quizás es que ocupa demasiado espacio cuando está en un partido. Entonces, esa es la personalidad, pero... Claro, ahora mismo yo creo que lo que tiene que hacer es hacer lo que está haciendo, apartarse y dejar que surja, yo creo que sobre todo que surja y se consolide el de Yolanda Díaz, el programa de Yolanda Díaz. De momento él tiene que hacer esa labor de estar atento a lo que ocurre y hacer cierta oposición desde la nada, porque realmente está haciendo oposición desde ningún partido, pero creo que ese tiene que ser su papel ahora mismo, porque cuando él está en un partido no deja crecer el resto. Bueno, pues con esta reflexión vamos a cambiar de tema, porque en la tarde de ayer se celebró el acto de presentación del circuito del motor de Tenerife. Tuvo lugar en el auditorio de Tenerife Adam Martín, con la presencia de figuras del mundo automovilístico y de las motos, pero en el exterior, eso que están viendo, concentraciones tanto a favor como en contra de ese proyecto. Bueno, concentraciones que se desarrollaron, por lo que sabemos, sin incidentes, pero bueno, ahí estaba la presencia de grupos de aficionados al motor que están a favor de este proyecto anunciado y bueno, sobre todo colectivos ecologistas que no terminan de verlo. Me da mucha pena que esté tan dividida la sociedad y que se haya hecho un debate en el que haya unas posiciones tan contrapuestas, ¿no? En este caso. De todas maneras, cualquier debate sobre esto, además, creo que es muy positivo, porque estamos en un momento en el que empezamos a decir que las infraestructuras quizá no todo vale, y ponemos las cosas, los pros y los contras en una balanza, y esto es lo que debería hacer el Cabildo de Tenerife también, poner los pros y los contras en una balanza y ver que si bien puede ser un reclamo turístico o un reclamo económico en cierto momento, también un circuito del motor de estas características, una infraestructura tan grande y que requiere tantos recursos como un circuito del motor, puede llegar a afectar a la zona en la que se encuentra, la conservación pues puede verse mermada, y viendo cómo en la situación en la que estamos actualmente, en el contexto en el que estamos de cambio climático y en el que todo va hacia el otro lado, no hacia construir, sino más bien hacia intentar adaptar lo que ya está construido a lo que va a ocurrir, ¿no? Que es el cambio climático, y viendo, por ejemplo, los incendios que están habiendo, que son devastadores en la península, pensar en cambiar el uso de un suelo para hacerlo para esto, quizás no sea la mejor opción en estos momentos, viendo la que nos está cayendo encima. Pero eso el que lo tiene que poner en la balanza es el Cabildo de Tenerife, y poner en balanza cuáles son los pros, cuáles son los contras, y ver cómo
porque ahora mismo lo que está haciendo es dividir a la ciudadanía muy fuerte. Lo que pasa es que es un proyecto que lleva décadas, ¿no? Desde que se anunció, ha ido cambiando de nombre, se ha ido modificando de cierta manera, pero no ha terminado de ver la luz. Y la pregunta sería, ¿por qué, no? Es que es un proyecto un tanto, no sé cómo decirlo, sorprendente, ¿no? Vivimos en una isla en medio del Océano Atlántico, donde todo viene por mar y por aire, esto necesita unas infraestructuras, cada vez que se hace una prueba habría que ver qué nivel de pruebas quieren hacer, habría que ver qué utilidad le quieren dar a un circuito. Evidentemente, si tú vas a invertir, Verónica me estaba diciendo que eran 70, la última, la cifra 80, final, 80 creo que dijo arriba esta mañana. 80 millones de euros para un circuito que digamos que dentro de lo que cabe es minoritario esta afición a nivel local. Luego lo que está diciendo Verónica, el tema del territorio, de la conservación del territorio, que la onda vamos a conservar con todos los incendios que están ocurriendo, el cambio climático y demás. A mí es que no me entra por ningún lado lo del circuito, no me entra por ningún lado el don de la oportunidad. Estamos viviendo en un momento muy crítico respecto a necesidades sociales, sanitarias y demás. Y venir ahora con este proyecto tan sorprendente, por llamarlo de alguna manera, pues me resulta chocante. Aparte de esto, ya estamos viendo una serie de actuaciones, precisamente del Cabildo de Tenerife, respecto a proyectos que han fracasado, y no solo fracasado, que este ha fracasado en Valencia, lo del circuito, y en otras partes del mundo, pues tiene que tener unas consideraciones muy concretas. El tema de asuntos como el puerto de Fonsalía, que se vendió y se empujó y al final ha habido un fracaso tremendo con un movimiento de dinero de tierras que no ha servido para nada. O sea, lo que sí hay que, creo que, respetar al ciudadano y estudiar muy bien los proyectos, oír a los ecologistas, oír a todas las autoridades que tienen que ver civiles, ver cuál es el don de la oportunidad respecto a las otras necesidades sociales de una sociedad que está pasando estamos pasando por un momento muy delicado, con un índice de pobreza y de necesidades de ayudas básicas, para venir ahora con un circuito que no se sabe ni qué nivel va a tener, de qué estamos hablando. O sea, entre los partidarios de ese proyecto estaban no solamente los aficionados al mundo del motor, sino también los empresarios del sur de Tenerife, que se han posicionado a favor, porque dicen que bueno, cuando se celebra un evento de estas características, en el caso de que se desarrollen esas pruebas, pues todo lo que se mueve alrededor puede generar también actividad económica. Me parece lógico, es que al final la base por la que están optando es por el tema económico, y es lógico que sea la mayor base, ¿no? Porque dentro del circuito, pues ¿qué es lo mejor que tienen? Pues lógicamente que crea un ecosistema económico que tampoco sabemos hasta qué punto, porque cuántas veces vamos a utilizar ese circuito, cómo se va a utilizar, lo que comentas. Vamos a poder, la logística es buena para poder llevar a los vehículos desde la península hasta aquí, o las motos, o lo que sea para lo que vayamos a utilizar. Sobre todo creo que hay que hacer un estudio un poquillo más exhaustivo, porque se ha anunciado como estudio, pero como proyecto, pero falta algo más exhaustivo. Además, los empresarios que van a decir, cuando hay dinero y fluye más dinero, hay más circulante, pues sí, claro. Tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Verónica. Hasta el próximo día. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero ya les adelanto que a la vuelta nos va a acompañar Raquel Marín. Vamos a hablar con nuestra neurocientífica acerca de la relación del uso, por ejemplo, de los dispositivos digitales con la posible disminución del coeficiente intelectual. También les contaremos que la inteligencia no se hereda. Eso será en tan solo unos minutos. No se muevan. Cuando son las 9:33 de la mañana nos vamos a ir en directo hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife para contarles una noticia de la que hemos tenido información a primera hora de esta mañana. Allí se ha localizado a 2 polizones. Conocemos más detalles con Lidia Lorenzo. Lidia, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, 2 polizones llegaban en la bodega de un barco de mercancía a este muelle de Santa Cruz de Tenerife. El buque procedente de Mauritania atracaba a eso de las 8 en la dársena del este del muelle de Santa Cruz. Según fuentes de la autoridad portuaria, estas 2 personas se encuentran en buen estado de salud, aunque se activó
por seguridad el protocolo de emergencia, trasladándose hasta la zona una ambulancia. Al final no fue necesario llevarlos a ningún centro sanitario porque estas personas se encontraban, como hemos dicho, en buen estado de salud. Por lo que sabemos, por lo que nos han dicho algunas fuentes de la Policía Nacional, puede ser que estas personas se queden en el buque hasta que sean repatriados. Muchas gracias, Lidia, por esa última hora desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar ahora de nuestro cerebro y nos hacemos una pregunta. ¿Puede la tecnología volvernos menos inteligentes? Un móvil, un portátil o un GPS nos facilitan la vida, eso lo sabemos todos, pero según algunos expertos también nos restan coeficiente intelectual. Vamos a ver qué opina al respecto Raquel Marín, experta neurocientífica, a ver qué opina acerca de esa manera de reaccionar nuestra mente ante las tecnologías. Vamos a hablar de este y otros asuntos. Buenos días, Raquel. Gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenos días, Marta. Bueno, algunos estudios indican que hoy somos menos inteligentes, o al menos que tenemos un coeficiente intelectual menor, hasta 7 puntos menos, creo, que nuestros antepasados. Sí. ¿Y esto por qué es? Pues verás, hay muchos estudios que se han hecho sobre todo en Europa. Un estudio de gran amplitud, fíjate, eran casi 1 millón de noruegos, 780.000 personas, durante varios años, hasta 7 u 8 años, demostraron que el cociente intelectual, como bien has dicho, se había reducido hasta en 7 puntos. Vamos a explicar una cosa. ¿Qué es la media normal? El promedio normal son 100 puntos, es decir, una persona con 100 puntos se considera como una inteligencia estándar, ¿no? La mayoría de las personas están ahí. Ya por encima de 120 se considera una persona superdotada y ya 140 pues ya un genio y 160 pues solamente algunas mentes brillantes como por ejemplo Albert Einstein, ¿verdad? Bien, entonces en el estudio demostraron que en ese seguimiento de las personas con test de cociente intelectual que se hacen rutinariamente, como por ejemplo matemáticas, lógica, encadenar palabras, ¿no? Tú a lo mejor en algún momento has hecho algún test de inteligencia de estos, de jueguecitos y tal. No lo recuerdo mucho, ¿no? Pero es posible, Raquel. Sí, pero a veces son dibujitos o enlazar y tal. Bueno, pues se demostraba que las personas ahora hacían esos test hasta 7 puntos por debajo. Estaríamos hablando que de 100 pasaríamos a 93. Y sobre todo en los adolescentes, es decir, en el rango de edad entre los 11 y 15 años era donde más significativa era esta diferencia. Hay algo parecido en Holanda, en Francia, en Reino Unido, es decir, está bastante extendido que este fenómeno pues está en principio instalándose. ¿Y a qué apunta? ¿Qué razones pueden estar detrás? Pues verás, fíjate que parece que de acuerdo al siglo pasado cada vez la inteligencia iba en aumento, ¿no? Entonces se pensaba, igual hay una herencia, ¿no? Pues no, evidentemente esto lo que demuestra no heredamos la inteligencia. No, parece que no. Es cierto que en el seno familiar ayuda mucho, pues evidentemente el contexto en el que te muevas. Si estás en un contexto rico, eso por ejemplo lo sabemos en los animales de laboratorio. Si tú tienes unos ratoncitos en una jaula y no les pones nada para jugar ni para divertirse, esos ratoncitos son mucho menos creativos que si les pones cositas para jugar o interaccionar, etcétera, ¿no? Entonces ya el entorno en el que te muevas, que sea más rico, más dado a ofrecer otros aspectos, a ponerte, digamos, como digo yo, fuera de la zona de confort, va a ayudar mucho. Pero ¿qué pasa? Eso que has comentado sobre los dispositivos. Nuestro cerebro, en principio, se va a adaptar a lo que nosotros le ofrezcamos. ¿Por qué? Porque es vago a la hora de gastar energía. Como gasta mucha, lo que no se usa, evidentemente se tiene tendencia a eliminar o por lo menos reducir, para reducir energía. No vas a gastar energía en algo que no estás usando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos constantemente expuestos a cambios de estímulos, fíjate que a lo mejor ahora para hacer una tarea estás con varios dispositivos, con el ordenador, con el teléfono móvil o con la tablet, al mismo tiempo escuchando música o alguien por ahí hablando, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que tu concentración a la hora de priorizar una tarea no, está un poquito sujeta a estos estímulos, con lo cual nunca llegas realmente a profundizar en una tarea más de 10-15 minutos, que es lo que se considera ya el máximo de atención posible, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, que cuando va a dar una charla, los primeros 5 minutos son vitales. Después de los primeros 5 minutos la gente a lo mejor empieza a desconectar. Y claro, para todo lo que sea el desarrollo de pensamientos profundos, de conciencia, de adaptación memorística, de todo lo que sea creatividad, necesitamos momentos de silencio y una profundidad en aquello que estamos efectuando, para priorizar eso. Porque si estás constantemente cambiando de estímulos, ¿cómo priorizas cuál es importante frente a cuál no lo es? Y en un momento en el que estamos tan embebidos por la tecnología que nos rodea, que a veces incluso viendo una película estamos pendientes del móvil, no terminamos de concentrarnos, lo comentabas ahora, ¿cómo podemos contrarrestar
todos esos estímulos para que nuestro cerebro no se adormezca, para que siga teniendo pues esa vitalidad que necesitamos para nuestro día a día. Pues fíjate, como hemos hablado de priorizar, ¿no? Para priorizar hace falta tener un buen criterio de discernimiento, ¿no? Y para ello, una cosa muy sencilla es estar en el momento presente. Parece una bobada, ¿no? Dice uno, pues estoy aquí y ya lo sé, ¿no? Y estoy tomando café. Sí, pero ¿a qué sabe el café? Muchas veces a lo mejor te estás tomando un café y ni te has dado cuenta que está con azúcar o sin azúcar, a no ser que sea muy evidente. Es decir, realmente estar conscientes en el momento y en la tarea en la que estamos, ¿no? Entonces mirar a nuestro entorno, empezar a discernir qué es aquello que me interesa de lo que no. Evidentemente no fomentar la multitarea, porque además la multitarea no existe, Marta. Eso que parece multitarea en realidad es un cambio constante de estímulo, es decir, hasta nos genera más estrés, ¿no? Pues es bastante probable, ¿no? Porque de alguna manera piensa, por ejemplo, en el aumento de la ansiedad en los adolescentes, viene muchas veces condicionado por esa incapacidad para tomar decisiones, ¿no? Es decir, estoy viendo esto también es importante, y esto, entonces llega un momento en el que esa gran cantidad de estímulos te hace impedir el poder tomar una decisión, y al cerebro no tomar decisiones, generar incertidumbre es también sinónimo de ansiedad y de estrés. Nosotros necesitamos tomar decisiones, pero claro, para ello tienes que tener un buen discernimiento de qué es lo que me conviene, de qué es lo que no me conviene, pero si estás constantemente estimulado de diversas maneras, llega un momento en el que pierdes realmente el criterio de diferenciación entre aquello que es para ti y aquello que no lo es. Nos decías hace un instante que la inteligencia no se hereda, pero que los estímulos que recibamos, sobre todo me imagino en las primeras etapas de la infancia, en las etapas más precoces de la vida, nos pueden ayudar a desarrollar el cerebro. En ese sentido, nos interesa saber, por ejemplo, cómo influye el cariño. Además de los estímulos que puede hacer, pues cuál es la pelota roja, cuál es la azul, el cariño que le propiciamos, que le proporcionamos a un bebé, ¿de qué manera sirve para desarrollar su cerebro? Acabas de tocar un punto absolutamente esencial. Hay un estudio muy bonito, pero muy triste, que elaboraron unos científicos en Reino Unido con víctimas de refugiados de Kosovo. Bueno, aquella guerra cruenta que hubo. Había una serie de niños de diferentes edades, pero desde bebés hasta muy pocos años de edad, que estuvieron aislados y separados de sus familias durante diversos meses. Y luego fueron acogidos, adoptados por familias en Reino Unido que les dieron una buena educación, un hogar, etcétera, etcétera. Bueno, pues se demostraba que 30 años después, esos niños no habían conseguido su desarrollo cognitivo completo. Y además lo más interesante era que esos deterioros eran directamente proporcionales al número de meses pasados en aislamiento. Es decir, que de alguna manera la ausencia de contexto familiar, la ausencia de ese estímulo, de ese afecto, de ese tacto, cariño, oler, etcétera, etcétera, lo que había hecho es que habían cerrado ventanas que ya eran incapaces de volver a abrir, incluso habiendo tenido una educación estupenda y un entorno familiar estupendo de familias de acogida. No nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría conocer tu opinión en relación a este asunto sobre esa teoría que dice que el hecho de dejar llorar a un bebé es positivo en ciertos aspectos. Digamos que hay dos corrientes, ¿no? La del piel con piel, el afecto, y luego pues el dejarlo llorar, por ejemplo, para que se duerma. ¿Qué opinas? Pues verás, evidentemente nuestros primeros días de vida y nuestros primeros meses de vida son esenciales a la hora de nuestros estímulos, tanto propios como del contexto. Entonces yo creo que es muy bueno hacer las dos cosas, es decir, experimentar lo que es el llanto, cómo desarrollas la capacidad fonal, torácica, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo experimentar también ese afecto, ese estar en protección, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que llorar no está mal, pero ¿hasta cuándo? Eso también puede ser a lo mejor beneficioso. Buscar el punto, ¿no? Exacto, buscar el punto. Incluso a lo mejor hasta los vecinos lo agradecen. Bueno, pues Raquel Marín, gracias por habernos ayudado a entender mejor cómo funciona nuestro cerebro una semana más. Muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente, buen día. Bueno, las playas, vamos con más asuntos. Las playas de Valle Gran Rey, en La Gomera, dispondrán de 3 tótems One Up para la seguridad de los usuarios. Se trata de un sistema novedoso con flotadores portátiles que se inflan de manera automática en contacto con el agua. Son de fácil manejo y cualquier persona puede utilizarlos para socorrer a un bañista en apuro. Su color rojo llama la atención casi de forma inmediata y sobre el azul del mar no pasa desapercibido. Esto es un flotador que cuando tú lo tiras al agua, a los 2 segundos se infla y así puedes, si hay una persona en riesgo, la puedes ayudar. Se trata de un objeto pionero para el salvamento acuático. Me parece una iniciativa fantástica para el avance de la sociedad gomera y para el turismo también que viene aquí.
con un funcionamiento rápido y sencillo. Si veo a alguien en apuros, no dudaría en coger el flotador y alcanzárselo, al igual que si yo me veo en apuros, me gustaría que me lo hicieran a mí también. Y la seguridad garantiza la diversión para nadar y disfrutar de la playa. Además, son los primeros dispositivos de este tipo que se instalan en La Gomera. La periodista y escritora tinerfeña Eva Cruz acaba de presentar su primera novela. Se titula 20 años de sol y en ella reflexiona sobre la memoria y el paso del tiempo. La evolución de relaciones y costumbres de la protagonista durante 2 décadas vertebra esa novela. La presentación se ha celebrado en el Tenerife Espacio de las Artes. Es muy emocionante porque esta es mi ciudad. Yo nací aquí, tengo aquí un montón de amigos y la mayoría se han leído el libro y les ha gustado mucho. Y eso es muy emocionante para mí. Carlos Baute, Efecto Pasillo, Braulio o Los Abandeños son solo algunos de los artistas que participarán en las fiestas del municipio gran canario de Firgas. A finales de este mes comenzarán a desarrollarse los actos de un amplio programa que incluye el pregón, a cargo este año de la Coral de la Villa. También una de las citas más esperadas, la Traída del Palo, una tradición centenaria que logró recuperarse hace algunas décadas. Y antes de despedirnos, les ofrecemos una última imagen en directo. Para ello, nos situamos en San Sebastián de la Gomera. Estamos en el mirador del Parador. Tenemos aquí una jornada de cielo despejado. Vemos algo de calima en el horizonte y unos 25 grados de temperatura. Ya saben, mucha precaución en la jornada de hoy porque las temperaturas van a subir por encima de los 30 grados y en puntos como el sur de Gran Canaria lo harán por encima de los 40. Mucho cuidado y nos vemos de nuevo mañana a partir de las 8 menos cuarto. Que sean felices.